Mi prima escondió drogas en mi coche y pasé 3 años en prisión. Cuando salí, me aseguré de que perdiera todo lo que me quitó. Elena y yo éramos más como hermanas que primas. Crecimos a 3 casas de distancia, pasamos cada verano juntas, compartimos secretos y ropa y sueños sobre el futuro. Cuando me comprometí con mi novio Pablo a los 24 años, ella fue la primera persona a quien se lo conté. Cuando me aceptaron en un programa de máster en fisioterapia, me organizó una fiesta. Pensé que estaba feliz por mí. Pensé que me quería. Estaba equivocada en todo. La noche antes de mi fiesta de compromiso, le presté mi coche a Elena porque el suyo estaba en el taller. Lo devolvió a la mañana siguiente, me agradeció y se fue a casa. 3 horas después, la policía apareció en mi puerta con una orden de registro. Encontraron 1 kilo de cocaína escondido en un compartimento debajo de mi rueda de repuesto. No tenía idea de que estaba allí. Nunca había tocado drogas en mi vida. No importó. Las drogas estaban en mi coche, registrado a mi nombre, y no tenía coartada para la noche anterior porque había estado sola en casa mientras Elena tenía mi vehículo. Intenté explicar que alguien debió haberlas puesto allí. El detective preguntó quién tenía acceso a mi coche. Dije que solo mi prima, pero ella nunca haría algo así. Lo anotó y siguió adelante. No podía permitirme un buen abogado. El defensor público hizo lo mejor que pudo, pero las pruebas eran abrumadoras. 1 kilo significaba automáticamente intención de distribuir. El juez me dio 5 años. Cumplí 3 con buena conducta. Pablo me dejó 2 meses después de empezar mi condena. Dijo que no podía esperar tanto tiempo. Dijo que no podía casarse con alguien con antecedentes penales. Elena empezó a salir con él 6 meses después. Me enteré por una carta de mi tía que pensó que debía saberlo para poder seguir adelante. Se casaron 1 año después. Ella llevaba un vestido similar al que yo había elegido antes de que todo se derrumbara. Mientras yo estaba sentada en una celda, Elena vivía mi vida. Mi prometido se convirtió en su marido. Mi apartamento, que Pablo y yo habíamos compartido, se convirtió en su primer hogar. Mi aceptación en el posgrado expiró y ella se matriculó en el mismo programa, usando el dinero que los padres de Pablo habían prometido originalmente ayudarme. Tomó todo lo que se suponía que debía tener y construyó su futuro sobre las ruinas del mío. Pasé 3 años sabiendo exactamente lo que había hecho, pero sin forma de probarlo. Nadie me creyó. Mi propia madre dijo que debía haberme mezclado con la gente equivocada y estaba demasiado avergonzada para admitirlo. Mi padre dejó de visitarme después del primer año. Solo mi hermano menor Daniel siguió en contacto e incluso él no estaba seguro de qué creer. Cuando salí, no tenía nada. Sin título, sin perspectivas de trabajo, sin ahorros, sin prometido, sin apoyo familiar. Me mudé a una casa de transición y empecé a trabajar en un almacén por 11 euros la hora. Elena me envió una tarjeta diciendo que estaba contenta de que había salido y esperaba que aprendiera de mis errores. Realmente escribió eso. Mis errores. No respondí. No la confronté. No hice nada excepto sobrevivir un día a la vez mientras planeaba exactamente cómo recuperaría lo que robó. Me llevó 4 años reconstruirme. Conseguí que borraran mis antecedentes basándome en errores de procedimiento y en cómo se realizó el registro. Llevó 2 años y cada céntimo que tenía, pero un abogado especializado en condenas injustas encontró suficientes problemas para conseguir limpiarlo. Volví a la universidad a los 29. Terminé mi título de fisioterapia a los 32. Me contrataron en una clínica de rehabilitación de primera en la ciudad. Durante esos 4 años, observé la perfecta vida robada de Elena desde la distancia. Ella y Pablo compraron una casa, tuvieron 2 hijos. Se convirtió en fisioterapeuta tal como yo había planeado ser, trabajando en una clínica que derivaba pacientes al hospital donde Pablo trabajaba como administrador. Parecían felices en cada foto, exitosos, completos. Pero yo sabía cosas que ella no sabía que yo sabía. Sabía que Pablo tenía un problema con el juego que me había ocultado durante nuestro compromiso. Sabía que Elena lo había encubierto múltiples veces cuando desaparecía dinero de sus cuentas conjuntas. Sabía que su matrimonio se mantenía unido por mentiras y deudas y la imagen que proyectaban a todos los demás. Lo sabía porque Daniel se había mantenido cerca de su círculo y me contaba todo. Esperé. El año pasado, el hospital de Pablo anunció que estaban contratando un nuevo director de servicios de rehabilitación de pacientes. Era el puesto hacia el que Elena había trabajado durante años. Se postuló inmediatamente. Quedó en la lista corta de 3 candidatos. No sabía que yo también me había postulado. Mi entrevista estaba programada para la misma semana que la suya. Cuando entré en la sala de conferencias y vi el panel de 5 administradores, incluyendo al jefe de Pablo, la cara de Elena se puso blanca. Mantuve mis manos firmes en el podio, mi voz tranquila mientras guiaba al panel a través de mi enfoque sobre protocolos de rehabilitación centrados en el paciente. Las diapositivas detrás de mí mostraban datos reales de mi clínica actual, mejoras reales que había hecho en resultados de pacientes y tasas de retención del personal. Al otro lado de la mesa de conferencias, podía ver los dedos de Elena agarrando su bolígrafo demasiado fuerte, los nudillos blancos revelando lo que su rostro compuesto trataba de ocultar. Pensaba que seguiría siendo esa joven de 24 años asustada, que no podía permitirse un abogado decente, la que fue aplastada por el sistema, mientras ella se marchaba con todo. Una de las administradoras, una mujer con ojos agudos y cabello gris recogido firmemente, preguntó sobre mi filosofía para manejar situaciones difíciles con el personal. Hablé sobre confianza, sobre construir equipos a través de la transparencia en lugar del miedo, sobre cómo las personas rinden mejor cuando saben que su líder las respalda. Las palabras salieron fácil porque creía en cada una de ellas. Había aprendido sobre liderazgo por las malas, observando guardias que gobernaban a través de la intimidación versus aquellos que nos trataban como humanos. Los miembros del panel asintieron, tomando notas, haciendo preguntas de seguimiento que respondí sin vacilación. Elena se movió en su asiento durante mi sección sobre gestión presupuestaria, probablemente dándose cuenta de que sabía más sobre estirar recursos limitados que alguien que siempre había tenido dinero de sobra. Cuando terminaron mis 20 minutos, el panel me agradeció y llamó a Elena hacia adelante. Recogí mis materiales y tomé asiento en la última fila, observándola configurar su presentación con manos que temblaban lo suficiente como para notarlo. Sus diapositivas estaban pulidas, profesionales, exactamente lo que esperarías de alguien que siguió todos los pasos correctos en el orden correcto.
pero su voz vaciló cuando habló sobre filosofía de atención al paciente, y vi al panel intercambiar miradas cuando tropezó con una pregunta sobre manejo de quejas del personal. Siguió mirándome en la última fila como si no pudiera creer que realmente estaba allí, compitiendo por la misma posición hacia la que había trabajado durante años. El presidente del panel, un hombre con cabello plateado y gafas caras, nos agradeció a ambas y dijo que deliberarían antes de que el candidato final presentara mañana. Elena y yo salimos al pasillo al mismo tiempo. La puerta se cerró detrás de nosotras con un clic. Durante 7 años, había imaginado este momento. ¿Qué diría cuando finalmente la enfrentara otra vez? Se detuvo a unos metros del ascensor, girándose para mirarme con ojos que contenían algo entre miedo y desesperación. Su boca se abrió, se cerró, se abrió otra vez antes de que salieran palabras preguntando si podíamos hablar, tal vez tomar un café y ponernos al día. Su voz tembló en la palabra ponernos al día, como si fuéramos viejas amigas que simplemente se habían alejado en lugar de lo que realmente éramos. Presioné el botón del ascensor y la miré directamente por primera vez desde que entré en esa sala de conferencias. La sonrisa que le di era pequeña, educada, completamente vacía de cualquier cosa real. Le dije que la vería en la reunión de decisión final. Mi tono lo suficientemente agradable que cualquiera que observara pensaría que estábamos siendo cordiales. Las puertas del ascensor se abrieron y entré, observando su cara mientras las puertas se deslizaron cerradas entre nosotras. Parecía más pequeña de lo que recordaba, disminuida de alguna manera, y no sentí nada más que una fría satisfacción de que finalmente entendiera que ya no era la misma persona que había destruido. El viaje de regreso a mi clínica tomó 40 minutos a través del tráfico de la tarde. Mantuve la radio apagada, mi mente repasando la entrevista, analizando cada pregunta y respuesta, cada reacción del panel. Mis manos agarraban el volante exactamente a las 10:02, de la misma manera que había aprendido a controlar cada parte visible de mí misma durante esos 3 años dentro. Cuando llegué al estacionamiento de la clínica, me quedé sentada en mi coche durante 5 minutos, respirando lentamente, dejando que mi ritmo cardíaco volviera a la normalidad antes de entrar. Mi primer paciente ya estaba en la sala de terapia, un hombre de mediana edad que se recuperaba de cirugía de rodilla y al que le gustaba hablar de sus nietos mientras trabajaba en su rango de movimiento. Lo guié a través de los ejercicios, mis manos moviéndose automáticamente a través de técnicas que podía realizar dormida, mientras mi cerebro seguía volviendo a las manos temblorosas de Elena y la manera en que el panel había respondido a mis respuestas versus las suyas. Laura me interceptó entre pacientes, sus ojos agudos captando cualquier cosa que mi cara no estuviera ocultando lo suficientemente bien. Preguntó cómo había ido la entrevista, su tono cuidadosamente casual, y le dije que había ido exactamente como había planeado. Me estudió por un momento, luego apretó mi hombro y dijo que esperaba que lo consiguiera porque merecía cosas buenas. La simple amabilidad de eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba, recordándome que había construido conexiones reales aquí, personas que se preocupaban por mí sin conocer todo lo que había sobrevivido. Esa tarde, mi teléfono sonó mientras estaba calentando pasta sobrante. El nombre de Daniel apareció en la pantalla y respondí al segundo timbre, ya sabiendo lo que quería preguntar. Su voz llegó preocupada preguntando cómo había ido la entrevista, qué había pasado cuando vi a Elena, si estaba bien. Le conté sobre la presentación, sobre los nervios obvios de Elena, sobre la conversación educada de nada en el pasillo después. Estuvo silencioso por un momento, luego preguntó qué estaba planeando hacer si conseguía la posición. Revolví mi pasta y le dije que estaba manejando todo profesionalmente, manteniendo mi voz ligera, aunque ambos sabíamos que mi definición de profesional incluía estrategias de las que probablemente no quería oír hablar. Suspiró. Ese sonido particular que significaba que estaba dividido entre apoyarme y preocuparse por lo que podría hacer con poder sobre alguien que me había lastimado. Le recordé que había sobrevivido 3 años en prisión por algo que no hice, que había reconstruido toda mi vida de la nada, que sabía exactamente cómo jugar a largo plazo. Dijo que me amaba y que lo llamara si necesitaba algo, y colgamos con el peso de preocupaciones no dichas colgando entre nosotros. 2 días después, estaba trabajando con un paciente en ejercicios de hombro cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Terminé la sesión, me lavé las manos y revisé el mensaje en mi oficina. La directora de recursos humanos del hospital había llamado. Su mensaje de voz me pedía que la devolviera la llamada a mi primera conveniencia. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a esperar, terminando mis notas sobre el progreso del paciente antes de marcar el número. Contestó al primer timbre, su voz profesional y cálida, mientras me decía que avanzaría a la ronda final. Seríamos 3, explicó, cada uno presentando soluciones a desafíos departamentales reales que enfrentaba la unidad de rehabilitación. Me enviaría los detalles dentro de 1 hora, y la entrevista final estaba programada para la próxima semana. Le agradecí con calma, terminé la llamada, y me quedé mirando la pantalla de mi computadora mientras la adrenalina inundaba mi sistema. Elena también había pasado, lo que significaba una competencia directa más, una oportunidad más de probar que era mejor que la persona que había robado mi vida. Pasé mis tardes esa semana enterrada en investigación, sacando todo lo que pude encontrar sobre el departamento de rehabilitación del hospital. Sus puntuaciones de satisfacción del paciente habían caído un 12% en los últimos 2 años. La rotación de personal estaba funcionando al 35% anualmente, muy por encima del estándar de la industria. Los informes presupuestarios mostraban que estaban gastando de más en mantenimiento de equipos, mientras gastaban de menos en desarrollo del personal. Tomé notas, tracé conexiones, construí una presentación que abordaba cada problema con soluciones específicas y accionables. Mi experiencia en la clínica de primer nivel donde actualmente trabajaba me daba perspectivas sobre sistemas que realmente funcionaban bien. A diferencia de cualquier desastre que estuvieran manejando en el hospital, Elena había trabajado en mediocridad cómoda toda su carrera, nunca habiendo tenido que luchar por recursos o probarse bajo presión real. No vería los problemas de la manera que yo podía. No entendería cómo arreglar sistemas que estaban fundamentalmente rotos, porque nunca había tenido que reconstruir nada desde cero. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel mientras estaba cruzando números presupuestarios. Pablo perdió otro pago de hipoteca, escribió. Elena tuvo que cubrirlo de sus ahorros. Miré fijamente el mensaje, procesando lo que significaba. La vida perfecta que había construido sobre mis ruinas se estaba agrietando. Los cimientos que había robado resultaron estar podridos debajo.
Guardé el mensaje y volví a mi investigación, pero la información se asentó en mi mente como una pieza de un rompecabezas más grande. El problema de juego de Pablo estaba empeorando, lo que significaba que sus finanzas estaban empeorando, lo que significaba que Elena necesitaba esta promoción aún más desesperadamente de lo que había pensado. La posición de directora del hospital venía con un aumento salarial significativo, suficiente para tal vez tapar los agujeros que Pablo estaba perforando en sus cuentas bancarias. Ya no estaba simplemente compitiendo por avance profesional, estaba luchando para salvar su matrimonio que se hundía y mantener su casa y mantener la ilusión de que todo estaba bien. Durante una sesión de paciente al día siguiente, trabajé con una mujer joven tal vez de 25 años, que había estado en un accidente automovilístico 3 meses antes. Habló sobre el programa de fisioterapia que había tenido que abandonar, las ofertas de trabajo que había tenido que rechazar, la manera en que todo su futuro había cambiado en un momento de mala suerte, en una autopista lluviosa. La guié a través de ejercicios para reconstruir fuerza en su pierna lesionada, observando su cara tensarse con dolor y determinación. Me recordaba a mí misma a los 24, antes de que todo se desmoronara, cuando pensaba que el trabajo duro y las buenas intenciones eran suficientes para protegerte. El recordatorio de qué tan rápido el éxito podía destrozarse, qué frágil era realmente cualquier vida, afiló mi enfoque en asegurar esta posición. Necesitaba ganar, no solo por venganza, sino porque me lo había ganado. Porque había sobrevivido peor de lo que Elena podía imaginar y había salido más fuerte del otro lado. Laura me invitó a almorzar al día siguiente, sugiriendo un lugar tranquilo a 2 cuadras de la clínica. Ordenamos sándwiches y esperó hasta que estuvimos solas en un booth de esquina antes de preguntar si realmente estaba bien. Había notado algo diferente sobre mí desde la entrevista, dijo. Una tensión que estaba cargando que la preocupaba. Miré su cara amable, esta mujer que se había convertido en una amiga genuina durante el último año, e hice una decisión. Le dije que Elena era mi prima, que habíamos sido cercanas una vez, que las cosas habían ido mal entre nosotras y ahora estábamos compitiendo por la misma posición. No mencioné la prisión o las drogas plantadas o el prometido robado, solo suficiente verdad para explicar la tensión. Laura extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano, su agarre firme y cálido. Dijo que esperaba que consiguiera el trabajo porque era la mejor terapeuta con la que había trabajado, y cualquier cosa que hubiera pasado entre Elena y yo no cambiaba ese hecho. El hospital envió información detallada sobre la evaluación final 2 días antes de la entrevista. Abrí el email en casa, leyendo a través de los desafíos departamentales específicos que querían que abordáramos. Alta rotación de personal, bajas puntuaciones de satisfacción del paciente, restricciones presupuestarias, equipo obsoleto, comunicación pobre entre terapeutas y doctores. Reconocí varios problemas que surgían de liderazgo débil, el tipo de estilo de gestión que priorizaba verse bien sobre realmente resolver problemas. Elena probablemente sugeriría arreglos superficiales, cosas que sonaban impresionantes en presentaciones, pero no abordarían la disfunción subyacente. Empecé a construir mi propuesta alrededor de cambios sistemáticos, mejoras estructurales que tomarían tiempo pero realmente funcionarían. El tipo de soluciones que solo entendías si alguna vez habías tenido que reconstruir algo completamente roto. Si alguna vez habías empezado de la nada y creado algo real a través de pura determinación y rechazo a rendirte. Pasé el fin de semana trabajando en mi presentación, pero el lunes por la mañana llamé a la oficina de Domingo y programé una reunión para esa tarde. Su asistente me acomodó a las 3 y conduje a través de la ciudad hasta la pequeña oficina donde había trabajado en mi caso durante 2 años. La sala de espera todavía tenía las mismas sillas gastadas y revistas obsoletas. Recordatorios de cuántas personas desesperadas habían pasado buscando segundas oportunidades. Domingo salió a saludarme personalmente, viéndose más viejo de lo que recordaba, pero aún agudo en su traje arrugado. Nos sentamos en su oficina, rodeados de cajas de archivos y libros legales, y le pregunté directamente qué pasaría si surgiera evidencia durante mi empleo de que Elena había cometido el crimen por el que cumplí tiempo. Se recostó en su silla y me estudió por un largo momento antes de responder. Perseguir casos viejos era difícil, explicó, porque los fiscales odiaban admitir errores, y los jurados se ponían escépticos sobre acusaciones antiguas. La evidencia física se degradaba, los testigos olvidaban detalles o desaparecían, y los abogados defensores atacaban cada inconsistencia que el tiempo creaba. Preguntó si estaba segura de que quería reabrir esas heridas, si conseguir la posición y seguir adelante con mi carrera no era justicia suficiente. Le dije que solo necesitaba conocer mis opciones y asintió lentamente antes de sacar un bloc legal para tomar notas. Esa noche, alrededor de las 11, mi teléfono sonó con el número de Daniel. Casi no contesté porque estaba agotada de la reunión y el peso de decisiones que no estaba lista para tomar. Pero algo me hizo responder. Su voz sonaba extraña cuando dijo hola, y podía escuchar ruido de tráfico en el fondo como si estuviera caminando en algún lugar. Admitió que se había sentido culpable por mantenerse amigable con Elena mientras sabía lo que me había hecho, por ir a su casa para cenas y actuar como si todo fuera normal. Las palabras salieron deprisa como si las hubiera estado conteniendo durante años. Y me senté en mi sofá en la oscuridad, escuchando a mi hermano menor finalmente decir lo que ambos habíamos estado evitando. Le dije que nunca lo culpé por sobrevivir en una familia que eligió creer mentiras convenientes sobre verdades difíciles. Tenía 16 años cuando fui a prisión. Solo un niño tratando de navegar padres que no podían enfrentar lo que su sobrina había hecho. Mantenerse conectado con todos era cómo sobrevivía. Y entendí eso incluso cuando dolía. Estuvo silencioso por un minuto. Luego me dijo que me amaba. Hablamos por otra hora sobre nada importante, solo hermano y hermana poniéndose al día. Y cuando colgué, me sentí más ligera de lo que había estado en semanas. La mañana siguiente en el trabajo, pasé mi hora de almuerzo buscando redes profesionales y bases de datos de atención médica estatal por información sobre la práctica actual de Elena. El Estado publicaba métricas de calidad para todas las instalaciones licenciadas, registros públicos que cualquiera podía acceder para evaluaciones competitivas o investigación de pacientes. Saqué los datos comparativos para prácticas de fisioterapia en su región y comencé a analizar tasas de quejas, puntuaciones de satisfacción del paciente y estadísticas de resultados de tratamiento.
La instalación de Elena tenía tasas de quejas casi 40% más altas que prácticas similares con problemas específicos alrededor de disputas de facturación y alta prematura de pacientes. El patrón sugería o gestión incompetente o manipulación deliberada de planes de tratamiento para maximizar reembolsos de seguro. Descargué los informes completos y los guardé en una carpeta marcada con el nombre del hospital. Investigación legítima para entender el panorama competitivo. La información era completamente legal de referenciar. Datos públicos destinados a ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas, pero sabía exactamente qué tan dañino sería si se mencionara durante las entrevistas finales. 3 días después, estaba trabajando con un paciente en ejercicios de fortalecimiento de rodilla, cuando la recepcionista de la clínica vino atrás a decirme que alguien estaba preguntando por hablar conmigo en privado. Terminé la sesión y caminé hacia la recepción. Luego me detuve cuando vi a Pablo parado cerca de la entrada, viéndose incómodo. Mi estómago se tensó con viejos sentimientos que pensé que había enterrado. Esa respuesta física automática a alguien que solía significar todo. Se veía más viejo que en las fotos que Daniel me había mostrado, cansado de una manera que iba más profunda que solo falta de sueño. Su traje era caro pero arrugado, y tenía los bordes gastados de alguien cargando secretos pesados que no podían compartir. Le dije a la recepcionista que estaba bien, y conduje a Pablo a una pequeña sala de consulta que usábamos para reuniones familiares. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa estrecha, y esperé a que explicara por qué había venido. Pablo comenzó diciendo que lo sentía por dejarme, que había sido joven y asustado, e hizo elecciones terribles de las que se arrepentía cada día. La disculpa sonaba ensayada, como si la hubiera practicado en su coche antes de entrar, y mantuve mi cara completamente en blanco mientras hablaba. Dijo que debería haber creído en mí, debería haber esperado, debería haber sido más fuerte cuando todo se desmoronó. Lo dejé terminar todo su discurso sin interrumpir. Luego le pregunté directamente si sabía lo que Elena había hecho para ponerme en prisión. La pregunta colgó entre nosotros mientras procesaba lo que estaba preguntando, y observé su cara cuidadosamente por cualquier señal de reconocimiento o culpa. Reclamó ignorancia. Dijo que Elena le había dicho que me había involucrado con la gente equivocada, y estaba demasiado avergonzada para admitirlo. Había explicado que estaba protegiendo a alguien, tal vez un novio que había estado viendo a espaldas de Pablo, y por eso no me defendería adecuadamente. Le había creído porque tenía sentido en ese momento, porque aceptar esa historia era más fácil que cuestionar a la mujer de la que se estaba enamorando. La facilidad de su mentira o su creencia genuina en ella me hizo darme cuenta de que era más débil de lo que nunca entendí cuando lo amaba. Había elegido la narrativa cómoda sobre la verdad difícil. Había escogido la versión que le permitía seguir adelante sin culpa. Estudié a este hombre que una vez había planeado casarme y no sentí nada excepto un desprecio distante por su disposición a creer lo que fuera que requiriera menos de él. Le dije a Pablo que se fuera y nunca me contactara otra vez, que cualquier culpa que estaba cargando no era mi responsabilidad absolver. Realmente se veía aliviado en lugar de herido, sus hombros relajándose, como si le hubiera dado permiso de dejar de fingir que le importaba. La reacción confirmó que su disculpa era más sobre aliviar su conciencia que hacer enmiendas reales, sobre marcar una casilla para poder decirse a sí mismo que lo había intentado. Se levantó y me agradeció por escucharlo, luego se fue sin mirar atrás. Me senté en la sala de consulta por 10 minutos después de que se fue, procesando el encuentro y el extraño vacío que creó. Esa tarde, Daniel llamó con información más detallada sobre la situación de juego de Pablo. Había estado hablando con amigos mutuos que trabajaban en el hospital, personas que sabían sobre la investigación pero no se suponía que la discutieran. Pablo tenía deudas específicas con un casino del centro y un prestamista usurero que había estado llamando a la casa, cantidades que totalizaban más de 80.000 euros. El número me sorprendió porque significaba que Pablo había estado mintiendo a Elena durante años, construyendo deuda secreta mientras ella cubría desapariciones más pequeñas de dinero. Había estado robando de sus cuentas conjuntas y probablemente de los presupuestos del hospital también, creando el mismo tipo de destrucción en su vida que ella había creado en la mía. La simetría era casi divertida, excepto que involucraba a 2 niños que no merecían nada de esto. Pasé esa noche despierta luchando con qué hacer con esta información. Podía destruir el matrimonio de Elena diciéndole sobre la extensión completa de las deudas y mentiras de Pablo. Podía ver su vida perfecta robada colapsar de la manera que la mía había hecho. El poder de causar esa destrucción estaba en mis manos como un arma que no estaba segura de querer usar. Justicia significaba responsabilizar a las personas por lo que habían hecho, asegurarse de que las consecuencias alcanzaran las acciones. Pero crueldad significaba causar dolor solo porque podía. Lastimar a alguien porque me habían lastimado primero. La línea entre consecuencias justas y convertirme en villana se sentía peligrosamente delgada, y no estaba segura de qué lado estaba más. Al día siguiente en el trabajo, Laura notó mi distracción durante las sesiones de pacientes. Perdí una pregunta de un cliente y tuve que pedirle que la repitiera. Luego perdí mi lugar en un plan de tratamiento que había escrito yo misma. Durante nuestro descanso de la tarde, Laura me llevó a un lado y gentilmente sugirió que podría necesitar hablar con alguien sobre lo que me estaba pesando. Su preocupación era genuina, el tipo de amistad que se desarrollaba entre personas que trabajaban estrechamente juntas y realmente se preocupaban por el bienestar la una de la otra. El recordatorio de que había construido relaciones genuinas en mi nueva vida, conexiones que importaban más que la venganza, asentó algo dentro de mí que había estado girando fuera de control. Empecé a trabajar en mi presentación final la siguiente tarde, esparciendo papeles a través de mi mesa de cocina y abriendo mi laptop. El hospital había enviado información detallada sobre desafíos departamentales actuales y construí soluciones basadas en todo lo que había aprendido durante mis años en la clínica de rehabilitación. Alrededor de medianoche, mientras investigaba estándares de la industria para resultados de pacientes, me topé con algo en la base de datos de calidad de atención médica estatal. Los registros de auditoría eran públicos, pero enterrados bajo capas de informes administrativos que la mayoría de la gente nunca se molestaba en leer. Cliqué a través de página tras página de datos de cumplimiento hasta que encontré la práctica actual de Elena listada entre instalaciones marcadas por patrones de documentación irregulares. Mi mano dejó de moverse en el teclado,
La auditoría notaba discrepancias entre progreso de paciente reportado y cronogramas de tratamiento reales, sugiriendo que alguien había falsificado registros para mantener reembolsos de seguro. Saqué los hallazgos detallados y pasé 2 horas cruzando fechas y números de identificación de pacientes. El patrón era claro y condenatorio. Elena había estado marcando pacientes como requiriendo tratamiento continuo, cuando su progreso real indicaba que deberían haber sido dados de alta semanas antes. El fraude de seguro no era masivo, pero era sistemático y deliberado, extendiéndose por casi 3 años. Imprimí los documentos y me quedé mirándolos hasta que mis ojos ardieron. La evidencia era legítima, sacada de registros estatales oficiales, que cualquiera podía acceder con suficiente paciencia. Revelar esta información probablemente descalificaría a Elena de la posición de directora inmediatamente. Podría costar su trabajo actual. Podría potencialmente resultar en cargos criminales si el Estado decidía investigar más. El poder de destruir su carrera completamente estaba en una carpeta manila en mi mesa de cocina. No dormí esa noche, o la siguiente. Fui al trabajo, traté mis pacientes, sonreí a Laura cuando preguntó si me sentía bien. La carpeta se quedó encerrada en la guantera de mi coche donde no podía verla, pero sabía que estaba ahí. Cada vez que pensaba en usar la información, mi estómago se retorcía con algo que no podía identificar como justicia o crueldad. Elena había plantado drogas en mi coche y robado 3 años de mi vida sin vacilación. Había tomado mi prometido, mi educación, la confianza de mi familia. Había construido todo su futuro en mi destrucción y nunca miró atrás. Pero sus niños tenían 7 y 5 años. No merecían ver a su madre arrestada por fraude. Mantuve la carpeta encerrada e intenté enfocarme en mi presentación. Mi teléfono sonó la tercera mañana mientras estaba revisando archivos de pacientes. El número no estaba guardado en mis contactos, pero reconocí la voz de Carmen inmediatamente cuando contesté. Dijo que había estado siguiendo mi carrera a través de redes profesionales y quería felicitarme por qué tan lejos había llegado. Hablamos por casi 1 hora sobre el caso, sobre los errores procesales que hicieron que mi registro fuera borrado, sobre su trabajo actual ayudando a otras personas que habían sido condenadas injustamente. Cerca del final de la conversación, mencionó algo que hizo que mi respiración se cortara. Nuevas técnicas forenses podían potencialmente levantar huellas dactilares y ADN de evidencia que había sido procesada años atrás. El departamento de policía había almacenado todo de mi caso adecuadamente, y avances en tecnología significaban que podrían ser capaces de probar que las drogas fueron plantadas si alguna evidencia física aún existía. El compartimento donde habían encontrado la cocaína podría tener las huellas de Elena en él. El empaque podría tener rastros que podrían identificar quién realmente manejó las sustancias. Agradecí a Carmen y terminé la llamada. Luego me senté en mi oficina con mis manos temblando. Prueba real después de todos estos años. No solo evidencia circunstancial o mi palabra contra la suya, sino verificación científica de que alguien más había puesto esas drogas en mi coche. Carmen llamó de vuelta 10 minutos después y dijo que necesitaba ser clara sobre lo que perseguir esto significaría. Reabrir el caso requeriría hacer todo público. Los medios lo cubrirían. Tendría que revivir el arresto, el juicio, el encarcelamiento y deposiciones y audiencias. Mi familia sería forzada a confrontar lo que habían elegido, no creer. El proceso podía tomar años, y no había garantía de que la evidencia probaría algo útil. Tendría que decidir si la reivindicación valía el costo de arrastrarme de vuelta a través de ese trauma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel preguntando si había oído sobre Pablo. Estaba a punto de responder cuando otra llamada llegó. El nombre de Elena apareció en mi pantalla y casi no contesté. Su voz sonaba delgada y temblorosa cuando respondí. Preguntó si podíamos encontrarnos para café antes de la entrevista final. Dijo que solíamos ser como hermanas y extrañaba esa relación. Dijo que no había razón por la que no pudiéramos apoyarnos mutuamente a través de este proceso. La manipulación era tan obvia que habría sido divertida si no fuera patética. Quería evaluar dónde estaba parada, descubrir si planeaba usar lo que sabía sobre el juego de Pablo o cualquier otra cosa contra ella. Acordé encontrarme con ella la siguiente tarde, curiosa sobre qué estrategia estaba planeando y lo suficientemente confiada en mi posición para escucharla. La cafetería era el mismo lugar donde habíamos pasado horas estudiando juntas en la universidad, cuando pensaba que era mi mejor amiga. Llegué primero y ordené mi bebida. Luego me senté en una mesa cerca de la ventana. Elena entró viéndose cansada, su ropa profesional perfectamente planchada, pero su cara mostrando tensión alrededor de los ojos. Ordenó algo complicado y caro. Luego se unió a mí en la mesa. El fantasma de quienes éramos colgaba en el espacio entre nosotras. 2 chicas que habían compartido todo antes de que decidiera tomarlo todo para sí misma. Elena empezó hablando sobre cómo habían resultado las cosas, usando lenguaje pasivo que evitaba cualquier admisión real de culpa. Dijo que la vida nos había llevado en diferentes direcciones. Dijo que era desafortunado que las circunstancias hubieran sido tan difíciles para mí. Sugirió que ambas podíamos trabajar en el hospital en roles diferentes, que la instalación era lo suficientemente grande para múltiples terapeutas talentosas. Dijo que no había razón por la que no pudiéramos seguir adelante profesionalmente y tal vez incluso reconstruir nuestra relación familiar. La escuché bailar alrededor de la verdad y no sentí nada excepto evaluación fría de sus tácticas. Interrumpí su discurso cuidadoso y pregunté directamente si había plantado las drogas en mi coche. La cara de Elena cambió a través de confusión a algo que parecía shock genuino. Lo negó inmediatamente, su voz alzándose ligeramente mientras insistía que nunca haría algo así. Dijo que siempre había creído que me había metido con la gente equivocada y estaba demasiado avergonzada para admitirlo. Observé su cara cuidadosamente por cualquier grieta en la fachada, cualquier señal de que sabía exactamente lo que había hecho. Lo que vi en cambio era alguien que se había convencido de su propia inocencia a través de años de mentiras autojustificantes. Había reescrito la historia en su mente hasta que realmente creía la narrativa que había dicho a todos los demás. Mi teléfono vibró en la mesa entre nosotras. El mensaje de Daniel decía que Pablo estaba siendo investigado por el hospital por irregularidades financieras en presupuestos departamentales. El timing era terrible para las perspectivas de entrevista de Elena. Su teléfono empezó a vibrar también.
llamada tras llamada que miró e ignoró. Podía verla tratando de mantener su compostura mientras cualquier crisis se estaba desarrollando, tiraba su atención lejos de nuestra conversación. Elena levantó su teléfono después de la quinta llamada y leyó algo que drenó todo color de su cara. Sus manos empezaron a temblar mientras se deslizaba a través de mensajes. Hizo una excusa sobre necesitar manejar una emergencia en casa y se levantó tan rápidamente que su silla raspó fuertemente contra el piso. Se fue sin terminar su café o mirarme atrás. Me senté sola en la mesa viendo a través de la ventana mientras entraba en su coche y se alejó demasiado rápido. El sentimiento que esperaba no llegó. Sin triunfo, sin satisfacción, solo un extraño vacío donde solía estar la ira. Conduje a casa a través del tráfico de la tarde y dejé que la memoria muscular me guiara mientras mi mente procesaba lo que acababa de pasar. La información sobre la investigación de Pablo llegó a través de un contacto profesional en el hospital. Alguien que trabajaba en el departamento financiero y sabía que había aplicado para la posición de directora. Me envió un email con la línea de asunto marcada urgente, y cuando lo abrí en un semáforo en rojo, las palabras reorganizaron todo lo que pensaba que entendía sobre las últimas semanas. Pablo había estado desviando dinero de los presupuestos del departamento de rehabilitación por meses, tal vez más, tomando cantidades pequeñas que sumaban decenas de miles de euros. El hospital había empezado a investigar semanas antes de mi entrevista, mucho antes de que alguna vez caminara a esa sala de conferencias y viera la cara de Elena ponerse blanca. Su caída no tenía nada que ver conmigo. Me estacioné en mi complejo de apartamentos y me senté en el coche con el motor apagado, mirando la pantalla de mi teléfono. El timing se sentía mal, demasiado conveniente, como si el universo me estuviera entregando exactamente lo que quería, sin requerir algún esfuerzo real de mi parte. Había pasado años planeando cómo recuperar lo que Elena robó, imaginando escenarios elaborados donde sistemáticamente desmantelaba la vida perfecta que había construido sobre mis ruinas. Pero la realidad no estaba siguiendo mi guión. La adicción al juego de Pablo lo alcanzó a través de sus propias elecciones estúpidas. Y el mundo de Elena se estaba desmoronando porque se casó con un hombre que no podía dejar de apostar dinero que no tenían. Me sentía engañada de alguna manera, como si alguien más estuviera terminando una pelea que había empezado. La satisfacción que esperaba nunca llegó, reemplazada por una extraña plenitud que me recordó de llegar a casa después de un viaje largo para encontrar todo exactamente donde lo dejé. La entrevista final tuvo lugar 3 días después en la misma sala de conferencias donde había visto a Elena por primera vez entre los candidatos. Llegué 30 minutos temprano y usé el tiempo para revisar mi presentación una última vez, chequeando cada diapositiva y ensayando transiciones entre temas. El plan comprensivo que había desarrollado cubría estrategias de retención de personal, basadas en programas de mentoría y caminos de desarrollo de carrera, mejoras de satisfacción de pacientes a través de planes de tratamiento personalizados y mejores sistemas de comunicación, y soluciones de gestión presupuestaria que abordaban desperdicios sin cortar servicios esenciales. Cada recomendación venía de experiencia genuina ganada a través de años de trabajar en clínicas de rehabilitación, observando qué funcionaba y qué fallaba, aprendiendo de terapeutas que habían estado haciendo esto más tiempo del que había estado viva. Cuando el panel me llamó, caminé al frente de la sala y conecté mi laptop a su proyector con manos firmes. Elisa se sentó en el centro de los 5 administradores, su expresión profesionalmente neutral. Reconocí a otros 2 de los perfiles de liderazgo del hospital que había investigado, y los 2 restantes se presentaron como jefes de departamento, cuyos equipos trabajarían estrechamente con servicios de rehabilitación. Empecé mi presentación reconociendo los desafíos actuales que enfrentaba el departamento, usando métricas específicas de informes de calidad del hospital públicamente disponibles para demostrar que había hecho mi tarea. Luego los guié a través de cada solución, explicando no solo lo que haría, sino por qué funcionaría y cómo mediría el éxito. Las preguntas llegaron rápidas y directas, probando si realmente entendía los problemas o solo estaba repitiendo cosas que había leído en algún lugar. Respondí cada una con ejemplos específicos de mi clínica actual, describiendo situaciones que había manejado y resultados que había logrado. Mi voz se mantuvo calmada y confiada, porque estaba hablando sobre cosas que genuinamente sabía, habilidades que había desarrollado a través de necesidad en lugar de seguir el camino más fácil de alguien más. Elena presentó después de mí, y me senté en la parte trasera de la sala, observándola pasar por diapositivas que parecían profesionalmente diseñadas, pero se sentían genéricas. Habló sobre prácticas basadas en evidencia y atención centrada en el paciente, usando lenguaje directo de libros de texto, golpeando todas las palabras clave correctas sin decir nada particularmente nuevo o interesante. Sus manos temblaron ligeramente cuando cliqueó a través de diapositivas y siguió mirando su teléfono sentado boca abajo en la mesa junto a su laptop. El panel le hizo preguntas similares a las que me habían hecho y sus respuestas fueron competentes pero seguras. El tipo de respuestas que alguien da cuando está tratando de no cometer errores, en lugar de tratar de impresionar a alguien. Podía ver a los administradores intercambiando miradas. La comunicación sutil que sucede cuando un panel de contratación se da cuenta de que un candidato claramente se destaca por encima de los otros. El teléfono de Elena vibró 2 veces durante su presentación, lo suficientemente fuerte que todos lo escucharon, y se disculpó, y lo apagó completamente con dedos temblorosos. Cualquier crisis que se estuviera desarrollando con Pablo estaba tirando su atención lejos de la entrevista más importante de su carrera, y el panel podía ver su lucha para mantener enfoque. Terminó su presentación y respondió las preguntas finales. Luego recogió sus materiales y dejó la sala sin mirarme. El tercer candidato era un hombre de mediana edad de otro sistema hospitalario que presentó un enfoque sólido pero convencional a la gestión departamental. Tenía buenas credenciales y experiencia clara, pero nada sobre su plan se sentía innovador o particularmente emocionante. Me di cuenta mientras hablaba que la posición realmente se reducía a Elena y yo, 2 mujeres con antecedentes similares compitiendo por el mismo rol hacia el que ambas habíamos trabajado durante años. El panel pidió a los 3 de nosotros regresar a la sala juntos para una ronda final de preguntas, y nos sentamos en sillas enfrentando a los administradores como concursantes en algún show de juegos terrible. Elisa dirigió esta parte,
haciendo preguntas puntuales sobre manejar desafíos éticos y gestionar personal a través de situaciones difíciles. Describió un escenario donde un terapeuta estaba falsificando informes de progreso de pacientes para mantener reembolsos de seguro y pidió a cada uno de nosotros cómo lo abordaríamos. El tercer candidato dio una respuesta de libro de texto sobre seguir procedimientos de reporte apropiados y documentar todo cuidadosamente. Elena habló sobre la importancia de apoyar al personal mientras se mantienen estándares usando lenguaje cuidadoso que evitaba comprometerse a cualquier acción específica. Cuando llegó mi turno, miré directamente a Elisa y dije que inmediatamente reportaría la falsificación a la administración del hospital y compañías de seguro. Luego trabajaría con recursos humanos para terminar el empleo del terapeuta mientras protegía a los pacientes de cualquier impacto negativo. Los miembros del panel asintieron y vi aprobación en sus expresiones. Elisa hizo otra pregunta sobre integridad y liderazgo, específicamente sobre cómo manejaríamos una situación donde relaciones personales complicaran responsabilidades profesionales. Tomé un respiro y respondí con ejemplos específicos de reconstruir mi vida después de enfrentar adversidad seria, enmarcándolo cuidadosamente como superar obstáculos sin revelar detalles sobre encarcelamiento falso o años robados. Hablé sobre aprender a separar lo que podía controlar de lo que no podía, sobre mantener estándares profesionales incluso cuando sentimientos personales lo hacían difícil, sobre la diferencia entre guardar rencores y responsabilizar a las personas. La autenticidad en mi voz venía de experiencia genuina en lugar de conocimiento teórico. Y podía ver al panel respondiendo a alguien que había enfrentado consecuencias reales y emergió más fuerte en lugar de alguien que solo había leído sobre desafíos en libros de gestión. Elena se movió incómodamente en su silla junto a mí, y el tercer candidato se veía ligeramente confundido sobre qué adversidad estaba referenciando. La entrevista concluyó con apretones de manos y agradecimientos profesionales y nos dijeron que el hospital haría su decisión dentro de pocos días. 2 días después, mi teléfono sonó mientras estaba trabajando con un paciente en la clínica. Vi el nombre de Elisa en la pantalla y me disculpé para tomar la llamada en mi oficina. Me ofreció la posición con fecha de inicio en 3 semanas y la victoria se sintió real pero complicada, enredada con preguntas que no podía silenciar completamente. ¿Gané porque mi presentación fue genuinamente mejor o porque el escándalo de Pablo manchó a Elena por asociación? ¿El panel me eligió basado en mérito o porque querían evitar la apariencia de contratar a alguien conectado con un empleado bajo investigación por malversación? La pregunta circuló en mi mente mientras Elisa hablaba sobre salario y beneficios y horarios de orientación. Me forcé a enfocarme en sus palabras en lugar de mis dudas, aceptando la posición inmediatamente y agradeciéndole por la oportunidad. Elisa mencionó que el hospital estaba implementando nuevos procedimientos de supervisión financiera, siguiendo descubrimientos recientes sobre mala gestión presupuestaria, y la manera profesional en que lo formuló confirmó que los crímenes de Pablo se estaban convirtiendo en conocimiento oficial a través de la organización. No lo mencionó por nombre, o se refirió directamente a Elena, pero el timing hizo la conexión obvia. Me pregunté si Elena ya sabía que no había conseguido la posición, si alguien la había llamado primero para entregar las malas noticias, o si todavía estaba esperando junto a su teléfono, esperando resultados diferentes. La conversación terminó con Elisa diciendo que esperaba trabajar conmigo, y me senté en mi oficina mirando la pantalla de mi teléfono por varios minutos después de que colgó. Daniel llamó 30 minutos después, su voz brillante con felicidad genuina mientras me felicitaba por la posición. Podía escuchar el alivio debajo de su emoción. La gratitud no dicha de que había logrado éxito a través de medios legítimos, en lugar de cualquier venganza que había estado preocupado que podría perseguir. Me dijo que Pablo había sido puesto en licencia administrativa pendiente la investigación, y Elena apenas se estaba manteniendo junta. Su casa estaba entrando en ejecución hipotecaria porque habían perdido demasiados pagos, y Elena estaba luchando para encontrar un abogado que pudiera ayudar a Pablo a evitar tiempo de prisión. Daniel dijo que había hablado con ella la noche anterior y había llorado por 1 hora, completamente desmoronándose de una manera que nunca había visto antes. Lo escuché describir su desesperación y sentí una mezcla extraña de satisfacción y vacío, como ganar una carrera solo para descubrir que la línea de meta no estaba donde pensé que estaría. Ver a Elena perder todo no curó los 3 años que me robó. No me devolvió el tiempo que pasé en una celda sabiendo exactamente lo que había hecho, pero sin manera de probarlo. No reparó mi relación con padres que me abandonaron o restauró el compromiso con un hombre que no podía esperar. La venganza que había imaginado por tanto tiempo resultó ser hueca comparada con simplemente reclamar mi propio éxito, construir una carrera a través de habilidad genuina en lugar de oportunidades robadas. Le dije a Daniel que necesitaba irme, que tenía paciencia esperando, y me hizo prometer celebrar apropiadamente una vez que todo se calmara. Acepté y colgué. Luego me senté sola en mi oficina tratando de entender por qué la victoria se sentía tanto como anticlímax. Las noticias locales publicaron la historia 3 días después de que Elisa me ofreciera la posición. Estaba desayunando cuando la notificación apareció en mi teléfono sobre un administrador hospitalario arrestado por malversación. No nombraron a Pablo en el reporte inicial, pero los detalles eran lo suficientemente específicos que cualquiera en la comunidad médica podía conectar los puntos dentro de minutos. El sistema hospitalario, el departamento donde trabajaba, la cantidad supuestamente robada, todo apuntaba directamente a él. Mi teléfono vibró con mensajes de colegas preguntando si había oído, si sabía algo, si esto estaba relacionado con la posición de director de rehabilitación. Respondí a cada mensaje con neutralidad cuidadosa, diciendo que había visto las noticias, pero no tenía detalles. Daniel llamó 1 hora después para decirme que Elena estaba siendo bombardeada con preguntas de sus pacientes y compañeros de trabajo. Varios pacientes ya habían solicitado transferencias a otros terapeutas, no queriendo estar asociados con alguien cuyo esposo estaba bajo investigación criminal. Su gerente de práctica llamó a una reunión de emergencia para discutir cómo manejar la publicidad. La reputación cuidadosamente construida de Elena se estaba desmoronando por asociación, su credibilidad profesional dañada por proximidad a los crímenes de Pablo. Escuché a Daniel describir su pánico y sentí un extraño distanciamiento, como ver un accidente de coche desde la distancia. Esto no era mi obra. No había expuesto la malversación de Pablo o dado información a investigadores.
Sus crímenes lo alcanzaron independientemente de cualquier cosa que había planeado o ejecutado. El timing simplemente sucedió alinearse con mi victoria de maneras que hicieron la pérdida de Elena más completa de lo que podría haber orquestado. Laura insistió en llevarme a cenar esa noche para celebrar mi nueva posición. Nos sentamos en un restaurante tranquilo del centro, y ella ordenó champán a pesar de mis protestas de que se sentía demasiado temprano para celebrar. Levantó su copa e hizo un brindis al trabajo duro que vale la pena, a segundas oportunidades, a construir la carrera que merecía. Toqué mi copa contra la suya y tomé un sorbo pequeño, las burbujas agudas contra mi lengua. Laura estudió mi cara a través de la mesa, su expresión pensativa en lugar de celebratoria. Preguntó si estaba bien, si algo me estaba molestando más allá del estrés normal de empezar un nuevo trabajo. Dejé mi copa y la miré. Esta mujer que se había convertido en una amiga genuina durante el último año, que había apoyado mi carrera sin conocer la historia completa detrás. Le dije todo. La sentencia de prisión, las drogas plantadas, Elena robando mi vida mientras me sentaba en una celda, Pablo dejándome y casándose con mi prima, los años de reconstruir de la nada, la planificación cuidadosa que llevó a esta entrevista. Laura escuchó sin interrumpir, su cara mostrando shock y ira y tristeza mientras la historia se desarrollaba. Cuando terminé, extendió la mano a través de la mesa y apretó mi mano. Preguntó qué planeaba hacer ahora que tenía poder sobre alguien que me había lastimado tan mal. La pregunta colgó en el aire entre nosotras mientras llegó nuestra comida, y el mesero rellenó nuestros vasos de agua, y el restaurante continuó su ritmo normal, alrededor de nosotras. Conduje a casa esa noche sin una buena respuesta a la pregunta de Laura. Toda mi planificación se había enfocado en llegar a este punto exacto, asegurar la posición que Elena quería, probar mi competencia en el campo que me había robado. Había pasado años imaginando este momento de victoria, pero nunca había pensado a través de lo que viene después. ¿Qué quería ahora que había ganado? ¿Quería que Elena sufriera más de lo que ya estaba sufriendo? ¿Quería exponer lo que había hecho y enviarla a prisión como me había enviado a mí? ¿Quería perdonarla y seguir adelante, fingiendo que los últimos 7 años nunca habían pasado? Ninguna de esas opciones se sentía correcta. La pregunta de quién quería ser ahora que tenía poder me mantuvo despierta la mayor parte de la noche. Me acosté en la cama mirando el techo, pasando por escenarios y posibilidades, tratando de entender cómo se veía realmente la justicia versus cómo se sentía la venganza. La mañana llegó sin respuestas, solo una determinación cansada de enfocarme en mi nuevo trabajo y dejar que el resto se resolviera. Domingo llamó 2 días después con noticias que hicieron que mi pecho se tensara. Dijo que nuevas técnicas de análisis forense podían potencialmente probar que las drogas fueron plantadas en mi coche 7 años atrás. La policía había almacenado la evidencia física apropiadamente, según protocolos actualizados, y avances en tecnología de huellas dactilares y ADN podrían revelar quién realmente manejó la cocaína y el compartimento oculto. Explicó que la investigación original no había usado estos métodos más nuevos porque no eran procedimiento estándar entonces, pero un laboratorio forense especializado en casos fríos podía ejecutar las pruebas ahora. La evidencia aún existía en una instalación segura, preservada lo suficientemente bien que el análisis moderno podría finalmente probar lo que había sabido todo el tiempo. Domingo dijo que el proceso tomaría meses y costaría dinero que tendría que ahorrar, pero la posibilidad era real. Potencialmente podríamos probar el involucramiento de Elena después de todos estos años. Preguntó si quería perseguirlo, su voz cuidadosa y profesional, dejándome tomar la decisión sin presión. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Dijo que llamara cuando estuviera lista y colgó. Me quedé sentada sosteniendo mi teléfono, sintiendo el peso de esa posibilidad asentarse en mis huesos. Elena apareció en mi apartamento esa noche sin aviso. Abrí la puerta para encontrarla parada en el pasillo, ojos rojos e hinchados de llorar, maquillaje manchado a través de sus mejillas. Empujó pasándome a mi sala antes de que pudiera decirle que se fuera. Se giró y me acusó de orquestar todo, de alguna manera exponer los crímenes de Pablo y destruir su familia. Su voz tembló con ira y desesperación, finalmente mostrando emoción real, en lugar de la manipulación calculada que había visto durante años. Dijo que debía haber informado a investigadores, o plantado evidencia, o hecho algo para hacer que esto pasara justo cuando estaba compitiendo por la posición de directora. El timing era demasiado perfecto, insistió. Demasiado conveniente para mí, y demasiado devastador para ella. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, observándola caminar de un lado a otro en mi pequeña sala, como un animal atrapado. Esto era miedo genuino, pánico auténtico, nada como la prima compuesta que me había enviado una tarjeta sobre aprender de mis errores. Le dije honestamente a Elena que no tenía nada que ver con la investigación de Pablo. Sus crímenes eran suyos, y lo alcanzaron independientemente de cualquier involucramiento de mi parte. La supervisión financiera del hospital había estado apretándose por meses antes de que alguna vez aplicara para la posición de directora. Las deudas de juego y malversación de Pablo fueron descubiertas a través de auditorías de rutina que no tenían nada que ver con mis movimientos de carrera o vendetta personal. Elena sacudió la cabeza violentamente, rehusando creerme. Insistió que todo lo malo que le estaba pasando tenía que ser mi venganza, que había pasado años planeando esta destrucción y estaba mintiendo sobre mi papel. Su convicción de que había orquestado su caída era casi divertida, dado que su caída real fue causada por los crímenes de su propio esposo y sus propios errores profesionales. No había necesitado destruirla. Ella y Pablo habían hecho eso ellos mismos a través de años de mentiras y malas elecciones. Elena colapsó en mi sofá y empezó a sollozar. La fachada compuesta se destrozó completamente mientras admitía que el juego de Pablo había destruido sus ahorros durante los últimos 3 años. Habían perdido múltiples pagos de hipoteca y el banco estaba empezando procedimientos de ejecución hipotecaria. Había estado cubriendo sus deudas con su propia entrada, pero no podía seguir el ritmo más. Sus hijos estaban confundidos y asustados, preguntando por qué papá no venía a casa, por qué mamá lloraba todo el tiempo. Elena estaba aterrorizada de perder custodia si Pablo iba a prisión, aterrorizada de que sus hijos crecieran sabiendo que su padre era un criminal. Me miró con ojos desesperados y me rogó que la ayudara, que le dijera qué hacer,
que arreglara el desastre en que se había convertido su vida. La ironía era tan filosa que cortaba. Me estaba pidiendo, la persona cuya vida había destruido, que la salvara de consecuencias que había ayudado a crear al habilitar las mentiras de Pablo durante años. Observé a Elena desmoronarse completamente y sentí algo cambiar dentro de mí. Finalmente estaba experimentando una fracción del miedo e impotencia que había sentido cuando plantó esas drogas y destruyó mi futuro. El terror de perder todo, la desesperación de enfrentar consecuencias que no podías controlar, la humillación de rogar ayuda de alguien que no tenía razón para darla. Esto era lo que había querido, ¿no era cierto? Verla sufrir como había sufrido. Ver su vida perfecta robada, desmoronarse en nada. Pero la satisfacción que esperaba no llegó. En cambio, sentí una mezcla complicada de vindicación e incomodidad, como ganar una pelea solo para darse cuenta de que la victoria se siente hueca. Ver su desesperación genuina no curó los 3 años que pasé en prisión. No me devolvió el compromiso o el apoyo familiar o el tiempo que perdí. Solo me hizo sentir cansada y vacía, como si la venganza debería haber sabido mejor que esto. Le dije a Elena que necesitaba irse. No podía ayudarla, y no le debía nada después de lo que me hizo. Agarró mi brazo y me rogó que no persiguiera la nueva evidencia forense que Domingo había mencionado. Su voz se quebró cuando dijo que había sido joven y estúpida, e hizo errores terribles de los que se arrepentía cada día. Las palabras colgaron entre nosotras, lo más cerca de una confesión que había ofrecido en 7 años. No dijo explícitamente que había plantado las drogas, pero la implicación era lo suficientemente clara. Estaba admitiendo indirectamente que había destruido mi vida, finalmente reconociendo la verdad después de años de fingir que me lo había traído a mí misma. Liberé mi brazo y di un paso atrás, necesitando distancia de su desesperación. La confesión parcial se sentó en el aire entre nosotras como humo, visible pero difícil de agarrar. Esto era lo que había querido por tanto tiempo. Algún reconocimiento de lo que había hecho, alguna admisión de culpa. Pero escucharlo ahora solo me hizo sentir agotada en lugar de reivindicada. Le dije a Elena que pensaría sobre qué hacer con la información sobre la evidencia forense. No prometí nada, o ofrecí consuelo, o le dije que todo estaría bien. Solo dije que pensaría sobre ello. Se levantó lentamente, limpiándose la cara con manos temblorosas, y caminó hacia la puerta. Me miró una vez, su expresión derrotada y rota. Luego se fue sin otra palabra. Cerré la puerta detrás de ella y me quedé en mi apartamento silencioso, sintiendo el peso de decisiones que no estaba lista para tomar presionando mis hombros. La siguiente mañana, me desperté agotada, habiendo dormido apenas, mientras mi mente daba vueltas a la misma pregunta una y otra vez. Las palabras de Carmen sobre evidencia forense siguieron reproduciéndose como un disco roto. Podía probar lo que Elena hizo. Después de 7 años de gente pensando que era una criminal, podía mostrar a todos la verdad. Pero probarlo significaba reabrir el caso, lo que significaba abogados y fechas de tribunal y audiencias públicas. Significaba que los niños de Elena aprenderían que su madre plantó drogas en mi coche y me envió a prisión por 3 años. Tenían 6 y 8 años. No pidieron nacer en este desastre. Pasé el día en el trabajo pasando por los movimientos con pacientes, ajustando pesos y chequeando forma mientras mi cerebro trabajaba a través de escenarios. Si perseguía la evidencia y probaba la culpa de Elena, enfrentaría cargos criminales. Probablemente iría a prisión como fui yo. Sus niños perderían a su madre mientras su padre ya estaba encerrado por malversación. Terminarían en cuidado de crianza o con parientes que podrían no quererlos. Seguí viendo sus caras de fotos que Daniel me había mostrado. 2 niños pequeños que se veían felices y normales y completamente inconscientes de que todo su mundo estaba construido sobre mentiras. Para el tercer día de luchar con esta decisión, me sentía enferma cada vez que pensaba en ello. La reivindicación sería total y completa. Todos los que dudaron de mí tendrían que enfrentar la verdad. Mis padres tendrían que admitir que abandonaron a una hija inocente. Pablo tendría que reconocer que me dejó por la persona que destruyó mi vida. Elena finalmente pagaría por lo que hizo, pero esos niños pagarían también. Y eran las únicas personas verdaderamente inocentes en toda esta situación. Daniel apareció en mi apartamento el jueves por la noche sin llamar primero. Trajo comida tailandesa del lugar que a ambos nos gustaba y no pidió permiso antes de desempacarla en mi mesa de café. Comimos en silencio por unos minutos antes de que finalmente hablara. Dijo que sabía que estaba luchando con la decisión de evidencia forense y quería hablar sobre ello. Le dije que no había nada de qué hablar, que era mi elección hacer. Estuvo de acuerdo en que era mi elección, pero dijo que a veces hablar ayudaba a clarificar lo que realmente querías versus lo que pensabas que deberías querer. Pasamos 2 horas discutiendo familia, y perdón, y justicia. Daniel no me dijo qué hacer, o me juzgó por considerar cualquiera de las opciones. Solo hizo preguntas que me hicieron pensar más sobre mis motivaciones. ¿Quería a Elena castigada porque curaría algo dentro de mí, o porque quería que sufriera como sufrí? ¿Probar su culpa realmente me daría paz? ¿O solo reemplazaría un tipo de dolor con otro? ¿Cómo se veía responsabilizar a la gente cuando niños inocentes cargarían las consecuencias? Daniel me recordó que nuestros padres hicieron elecciones terribles cuando me abandonaron, pero destruir la familia de Elena no cambiaría lo que nuestros padres hicieron. Dijo que la diferencia entre justicia y venganza era si estabas tratando de hacer las cosas correctas o solo tratando de causar dolor máximo. Cuando se fue esa noche, todavía no sabía lo que haría, pero me sentí menos sola en la decisión. La siguiente mañana, la propuesta detallada de Carmen llegó por email. Establecía exactamente cómo funcionaría el análisis forense. Nueva tecnología de huellas dactilares podía levantar impresiones de las bolsas plásticas en las que había sido empacada la cocaína, incluso después de 7 años en almacenamiento de evidencia. El análisis de ADN podía potencialmente sacar material genético del compartimento oculto donde fueron encontradas las drogas. La policía había almacenado todo apropiadamente según protocolos de evidencia, lo que significaba que la cadena de custodia era sólida. Si aparecían huellas o ADN de Elena en ese empaque o en ese compartimento, probaría que plantó las drogas. El caso se reabriría automáticamente. Carmen estimó 80% de posibilidad de encontrar evidencia utilizable basado en cómo los materiales habían sido almacenados.
Incluyó estimaciones de costo y proyecciones de cronograma. Todo el proceso tomaría de 4 a 6 meses y costaría alrededor de 15.000 euros. Miré la propuesta por una hora, leyendo y releyendo los detalles técnicos. Esto era real. Esto era posible. Realmente podía probar lo que pasó después de todos estos años de gente pensando que era culpable. Levanté mi teléfono y llamé a mi madre por primera vez desde salir de prisión. Contestó al cuarto timbre, su voz cautelosa y sorprendida. Le dije que quería encontrarnos para cenar, que era hora de que habláramos sobre todo. Estuvo de acuerdo inmediatamente, sonando tanto aliviada como nerviosa. Fijamos una fecha para el sábado por la noche en un restaurante a medio camino entre nuestras casas. Mi padre vendría también. Después de colgar, me senté en mi sofá, sintiéndome extraña sobre la decisión de confrontarlos. Reclamar mi vida significaba enfrentar a todos los que me abandonaron, no solo Elena. Mis padres habían elegido creer que era culpable en lugar de confiar en su propia hija. Dejaron de visitar porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que estuvieran equivocados. Esa traición dolió diferente de lo que Elena hizo, más profundo y más personal en algunas formas. El sábado llegó y conduje al restaurante con mi estómago en nudos. Mis padres ya estaban allí cuando entré, sentados en una mesa de esquina, viéndose más viejos de lo que recordaba. El cabello de mi madre se había vuelto mayormente gris. Mi padre había desarrollado una curvatura en sus hombros. Se levantaron cuando me vieron, torpes y culpables, y intercambiamos breves abrazos que se sintieron forzados. Nos sentamos, y mi madre inmediatamente empezó explicando por qué dejaron de visitar durante mi encarcelamiento. Dijo que estaban abrumados y no sabían qué creer. Dijo que era demasiado difícil verme detrás del cristal en ese uniforme naranja. Dijo que pensaron que darme espacio podría ayudarme a aceptar responsabilidad por mis errores. Mi padre asintió, añadiendo que nunca dejaron de amarme, incluso cuando no podían visitar. Escuché sus excusas sin interrumpir, observándolos retorcerse y justificar y tratar de hacer que su abandono sonara razonable. Cuando finalmente dejaron de hablar, les dije exactamente cómo se sintió su abandono. Describí sentarme en esa sala de visitas cada fin de semana durante el primer año, viendo a otros reclusos reunirse con sus familias mientras la mía se mantenía alejada. Expliqué cómo su ausencia se sintió como confirmación de que debía ser culpable, que incluso mis propios padres creían que era una criminal. Mientras les conté sobre la vergüenza de tener que explicar a otros reclusos por qué mi familia nunca venía, sobre la soledad aplastante de enfrentar 3 años con solo cartas ocasionales de Daniel. Mi madre lloró. Mi padre miró su plato. Ninguno de ellos trató de defenderse más. Les dije a mis padres que no los perdonaba y que tal vez nunca los perdonaría, pero estaba dispuesta a establecer límites claros sobre qué relación podíamos tener yendo hacia adelante. Podían ser parte de mi vida basado en sus acciones ahora, en lugar de sus fracasos entonces. Si querían reconstruir confianza, tendrían que ganarla a través de esfuerzo consistente a lo largo del tiempo. No olvidaría lo que hicieron, pero no los cortaría completamente tampoco. Parecían aliviados de que no estuviera terminando todo contacto, aceptando el papel limitado que ofrecí sin argumento. Mi madre preguntó si podía llamarme a veces, y dije que sí, pero dejé claro que no siempre respondería. Mi padre preguntó si podíamos cenar una vez al mes, y dije tal vez, dependiendo de cómo fueran las cosas. Terminamos la comida haciendo charla pequeña sobre temas más seguros. No fue sanador o catártico, pero fue un comienzo hacia algo que eventualmente podría sentirse como familia otra vez. El martes siguiente, el hospital envió un anuncio oficial sobre mi nombramiento como directora de servicios de rehabilitación. Mis colegas en la clínica actual hicieron una celebración improvisada en la sala de descanso con pastel y felicitaciones. Laura me abrazó fuerte y dijo que estaba orgullosa de qué tan lejos había llegado. Otros terapeutas con los que trabajaba diariamente ofrecieron felicidad genuina por mi éxito. El logro se sintió real y merecido, separado de cualquier cosa involucrando a Elena. Había construido esto a través de habilidad real y trabajo duro, no a través de venganza o manipulación. Parada en esa sala de descanso rodeada de gente que me respetaba por mis habilidades, me di cuenta de que esto era cómo se veía realmente ganar. No la destrucción de Elena, sino mi propio éxito. Programé una reunión con Domingo y Carmen para el jueves por la tarde en la oficina de Domingo. Ambos llegaron viéndose serios, entendiendo que esta decisión cargaba peso más allá de solo mi vindicación personal. Les dije que había decidido no perseguir la evidencia forense a menos que Elena mintiera públicamente sobre mí otra vez. Si se mantenía callada y enfrentaba las consecuencias naturales de sus propias elecciones, dejaría el pasado enterrado. Pero si trataba de culparme por sus problemas actuales o esparce mentiras sobre mi involucramiento en la exposición de Pablo, usaría toda herramienta disponible para probar lo que hizo. Carmen preguntó si estaba segura, y dije que sí. La decisión no fue perdón o misericordia, fue rechazo pragmático de dejar que Elena consumiera más años de mi vida. Había pasado 3 años en prisión y 4 años reconstruyendo. No le daría otros 6 meses de mi tiempo y energía por una vindicación que realmente no curaría nada. Domingo dijo que mantendría la propuesta de análisis forense en archivo en caso de que cambiara de opinión. Carmen dijo que entendía y respetaba mi elección. Nos dimos las manos y me fui sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. Daniel me llamó el viernes por la noche con noticias sobre Pablo. El caso de malversación había concluido con una declaración de culpabilidad. Pablo recibió una sentencia de 3 años, exactamente el mismo tiempo que cumplí por un crimen que no cometí. Daniel dijo que el juez mencionó específicamente la cantidad robada y la violación de confianza involucrada al determinar la sentencia. La simetría era impactante y casi divertida de manera sombría. Pablo pasaría 3 años en prisión exactamente como hice yo, excepto que realmente cometió el crimen por el que fue condenado. Daniel preguntó cómo me sentía sobre ello, y le dije honestamente que trajo menos satisfacción de la que esperaba. La venganza en realidad se sintió diferente de la venganza en imaginación. Ver a alguien más sufrir no curó realmente mi propio dolor, o me devolvió el tiempo que perdí. El lunes siguiente, supe a través de redes profesionales que Elena había perdido su trabajo. Los registros de pacientes falsificados que creó para mantener reembolsos de seguro fueron descubiertos durante auditorías de rutina desencadenadas por la investigación de Pablo.
El sistema hospitalario que empleaba su práctica condujo una revisión completa de todos los archivos de pacientes y encontró múltiples instancias de progreso documentado que no coincidía con tratamiento realmente proporcionado. Elena fue despedida inmediatamente y reportada a la Junta de Licencias Estatal. Probablemente enfrentaría suspensión de su licencia de fisioterapia pendiente, una investigación completa. Las consecuencias eran completamente suyas para enfrentar resultados de sus propias elecciones en lugar de cualquier acción directa que tomé. No la reporté o expuse o manipulé la situación. Destruyó su propia carrera a través de su propia deshonestidad, exactamente como destruyó mi vida 7 años atrás a través de sus propias acciones. La diferencia fue que esta vez no tenía a nadie más a quien culpar. Empecé mi nuevo trabajo en el hospital un lunes por la mañana, a principios de primavera. El departamento de rehabilitación ocupaba todo el tercer piso, con salas de tratamiento, alineando ambos lados de un pasillo amplio y una estación central de enfermeras, donde el personal se reunía entre sesiones de pacientes. Mi oficina estaba al final, un espacio de esquina con ventanas con vista al estacionamiento donde una vez fui arrestada. La primera semana pasé mayormente observando, sentándome en sesiones de tratamiento y reuniones del personal, tomando notas sobre flujos de trabajo e interacciones de pacientes. El departamento funcionaba adecuadamente, pero sin cualquier dirección real o energía. Los terapeutas seguían rutinas porque era lo que siempre habían hecho, no porque alguien hubiera pensado a través de mejores enfoques. La rotación de personal había creado brechas en cobertura, que significaba que los pacientes a veces esperaban semanas por citas. La moral era lo suficientemente baja que la gente apenas hacía contacto visual en los pasillos. Llamé una reunión departamental completa para el viernes por la tarde y establecí mis planes. Reorganizaríamos horarios de tratamiento para eliminar tiempos de espera, implementaríamos nuevos protocolos de evaluación de pacientes y crearíamos pares de mentoría entre terapeutas senior y junior. Les dije que esperaba que todos contribuyeran ideas para mejorar calidad de cuidado, que este departamento se volvería conocido por excelencia, en lugar de solo adecuación. Algunas personas se veían escépticas, pero la mayoría parecía cautelosamente esperanzada de que alguien finalmente se preocupara por hacer las cosas mejores. Laura me llamó ese fin de semana y preguntó si la posición de terapeuta senior todavía estaba abierta. Había estado pensando en dejar su clínica actual de cualquier manera, y la oportunidad de trabajar juntas, construyendo algo significativo, la atraía más que mantenerse cómoda en un trabajo que había dejado de desafiarla. Le dije que enviara su currículum a Recursos Humanos el lunes por la mañana. 2 semanas después, se unió a mi equipo y juntas empezamos a remodelar la cultura departamental desde cero. Implementamos sesiones de revisión por pares donde los terapeutas podían discutir casos difíciles y aprender de los enfoques de otros. Creamos encuestas de satisfacción de pacientes y realmente leímos el feedback, haciendo cambios basados en lo que la gente nos dijo que les importaba. Empezamos un programa de mentoría emparejando terapeutas experimentados con personal más nuevo, construyendo relaciones que redujeron aislamiento y mejoraron habilidades a través del departamento. El trabajo consumió la mayoría de mis horas despiertas, pero se sintió proposital de una manera que nada había tenido desde antes de prisión. Estaba construyendo algo real basado en mis habilidades reales, no en venganza u oportunidades robadas o cualquier cosa conectada con Elena. 3 meses en mi nuevo papel, asistí a una conferencia regional de fisioterapia en el centro. El centro de convenciones estaba lleno de practicantes de hospitales y clínicas a través del estado, todos haciendo networking y asistiendo a talleres sobre nuevas técnicas de tratamiento. Estaba parada en la fila para café durante un descanso entre sesiones, cuando vi a Elena al otro lado del lobby. Se veía más pequeña de alguna manera, su ropa menos pulida de lo que solía ser, su cara cansada de una manera que el maquillaje no podía ocultar completamente. Me vio en el mismo momento y se congeló, claramente debatiendo si debería acercarse o fingir que no me había notado. Tomé la decisión por ella caminando con mi café, manteniendo mi expresión neutral. Me saludó cuidadosamente, preguntando cómo estaba yendo la nueva posición. Le dije que era desafiante pero gratificante. Mencionó que estaba trabajando en una clínica más pequeña ahora, menos pacientes, pero más flexibilidad con los horarios de los niños. Hablamos tal vez 5 minutos sobre temas profesionales, el tipo de conversación superficial que los colegas tienen cuando no se conocen bien. Ninguna de nosotras mencionó a Pablo o el pasado, o cualquier cosa que importara. Cuando alguien gritó su nombre del otro lado del lobby, se excusó con alivio visible. Viéndola alejarse, me di cuenta de que se veía disminuida pero no destruida, todavía funcionando como madre y terapeuta. Incluso si su vida perfecta robada había colapsado. El encuentro me dejó sintiéndome extrañamente vacía en lugar de triunfante. Daniel me llamó unas semanas después con información que pensó que debería saber. Elena había empezado a ver un terapeuta, dijo alguien especializado en culpa y daño moral. Aparentemente había tenido un colapso en la escuela del hijo cuando otra madre preguntó sobre Pablo. Solo empezó a llorar en el estacionamiento y no pudo parar. El terapeuta que encontró la estaba ayudando a trabajar a través de lo que me había hecho, finalmente confrontando la verdad que había enterrado bajo años de justificaciones y negación. Daniel dijo que pensó que querría saber que estaba enfrentando consecuencias internamente, incluso si la justicia externa permanecía incompleta. Le agradecí por decirme y colgué sintiendo un sentido distante de cierre. Elena tendría que vivir con lo que hizo por el resto de su vida, cargando ese peso si alguien más lo sabía o no. Eso se sintió como castigo suficiente, o al menos suficiente que podía dejar de pensar en ella constantemente. 6 meses en mi papel como directora, la junta del hospital me llamó a una reunión para revisar métricas de desempeño departamental. Llegué esperando actualizaciones de rutina, pero en lugar de eso, encontré la junta completa reunida con gráficos y tablas preparados. Me mostraron puntuaciones de satisfacción de pacientes que habían aumentado en 40%, tasas de retención de personal que habían ido de preocupantes a excelentes y resultados de tratamiento que ahora excedían estándares estatales a través de todas las categorías principales. El presidente de la Junta me agradeció específicamente por el liderazgo que había traído a un departamento que había luchado durante años. Estaban implementando varios de mis protocolos a través de otros departamentos, usando la unidad de rehabilitación como modelo de cómo el liderazgo enfocado podía transformar desempeño. El reconocimiento se sintió completamente diferente de cualquier cosa involucrando a Elena o venganza. Este éxito fue completamente mío.
construido en competencia y trabajo duro, en lugar de oportunidades robadas o manipulación. Caminando de vuelta a mi oficina después de esa reunión, sentí algo cercano a la paz por primera vez desde mi arresto. Conocí a alguien nuevo alrededor de esa misma época, un cirujano llamado Javier, que trabajaba en ortopedia y enviaba pacientes a nuestro departamento regularmente. Empezó parándose en mi oficina entre cirugías para discutir planes de tratamiento, y esas conversaciones gradualmente se expandieron más allá de temas profesionales. Me invitó a cenar una noche después de un día particularmente largo, y dije que sí, parcialmente porque tenía hambre, y parcialmente porque tenía curiosidad sobre cómo podría sentirse confiar en alguien otra vez. Sobre pasta en un restaurante tranquilo, le conté sobre la falsa condena, y los 3 años en prisión, y la prima que robó mi vida. Escuchó sin juicio, luego me dijo que respetaba la fuerza que tomó reconstruir de ese tipo de destrucción. Empezamos a vernos regularmente después de eso, tomando las cosas lentamente porque necesitaba lento. Conocía mi historia completa y la aceptaba, nunca tratándome como mercancía dañada o alguien que necesitaba salvamento. La relación se desarrolló cuidadosamente, construida en honestidad, en lugar de la confianza ingenua que le di a Pablo cuando era demasiado joven para saber mejor. Mis padres se comunicaron a través de Daniel, preguntando si podían verme para cenar. Acordé encontrarme con ellos en un restaurante con Daniel presente como amortiguador, dejando claro que esto era exploratorio en lugar de reconciliación completa. Llegaron viéndose nerviosos, el cabello de mi padre más gris de lo que recordaba y la cara de mi madre marcada con culpa que había estado cargando durante años. Ordenamos comida e hicimos charla pequeña e incómoda, hasta que finalmente les pregunté directamente por qué me habían abandonado cuando más los necesitaba. Mi padre dijo que no sabían qué creer, y encontraron más fácil aceptar que había cometido errores que enfrentar, que su sobrina me había incriminado. Mi madre admitió que había estado avergonzada y asustada de lo que la gente pensaría, que eligió su propia comodidad sobre apoyar a su hija. Su honestidad fue dolorosa, pero al menos fue honesta. Les dije que no podía perdonarlos todavía, tal vez nunca, pero estaba dispuesta a tratar de construir algo nuevo si probaban a través de acciones en lugar de palabras que habían cambiado. Empezamos teniendo cenas mensuales que Daniel organizó, pasos lentos y cuidadosos hacia algo que eventualmente podría parecerse a una relación. Me di cuenta una noche mientras revisaba informes departamentales en mi oficina que reclamar mi vida había significado algo diferente de lo que había imaginado durante esos años de planear venganza. Había pensado que éxito significaba destruir a Elena, recuperar todo lo que había robado y verla sufrir de la manera que me hizo sufrir. Pero sentada en esa oficina con informes mostrando mejoras genuinas en cuidado de pacientes, con Laura en el pasillo mentoreando a un nuevo terapeuta, con Javier planeando llevarme de excursión ese fin de semana, entendí que construir algo mejor que lo que fue robado importaba más de lo que la venganza jamás podría. Los 3 años en prisión todavía se habían ido, esa injusticia todavía real y permanente. Elena todavía había destruido a la persona que era a los 24 y robado la vida que planifiqué. Pero me había convertido en alguien más fuerte que esa mujer joven que confiaba demasiado fácilmente y creía que la gente era fundamentalmente buena. Había construido una carrera en competencia real, relaciones en fundaciones honestas, y un futuro que valía tener a pesar de todo lo que fue tomado. Eso se sintió como ganar de una manera que la venganza nunca podría.